Ah, Buenas tardes. buenas Eh, tardes. Aprendiendo sobre AI, bueno, de nuevo en el libro Why Machines Learn, ¿por qué las máquinas aprenden? Que Miro recomendó. Ahí vi que usaban una herramienta matemática de una manera que no la había visto, algo casi elemental, o sea, bueno, casi como que podrían enseñar en secundaria, pero nunca lo había visto usado de esa manera. Ya les voy a decir después qué. Pero eso me recordó lo que mencioné en el chat del grupo sobre ese detalle de por qué la derivada del área es el perímetro. Y eso me ha llevado a seleccionar unos videos, bueno, que no tienen nada que ver con inteligencia artificial, pero que expanden en el tema, bueno, tienen que ver con cálculo vectorial. Pero he elegido unos que explican bien la idea. Bueno, creo que para entender los finales hay que ver unos básicos, pero hay unos muy gráficos que explican muy bien las ideas. Pero bueno, pero voy a explicar mi pequeña historia de lo que yo pensé respecto a este asunto. Entonces voy a compartir pantalla. Eh, Voy a usar, no sé si conocen GeoGebra. Eh, ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, Ok. claro. El círculo. Entonces, eh, en la Simón Bolívar, o sea, en la universidad, allá en los ochentas, eh, no me acuerdo como quién me comentó, pero bueno, alguien comentó, no sé si mi padre, que la derivada del área del círculo es la circunferencia, ¿no? O sea, pi radio al cuadrado, cuando tomas la derivada respecto a r, o sea, bueno, no hay otra posibilidad, da 2 pi r. Y yo pregunté en la universidad a algunos compañeros, bueno, a alguien que era mayor que yo en la carrera de matemáticas, y él me dio esta explicación. Él me dijo, sí, bueno, si tú aumentas un poco voy a aumentar aquí el tamaño de esto. eh, si, ¿Lo pueden ver? Si aumentas un poquito el radio o por un delta R, entonces la nueva área es esta, y cuando tomas la diferencia y divides entre delta R, da. Y a mí no o sea, el gráfico de repente un poquito hizo eso y un radio un poquito más grande y no, y me dio esa explicación. Y a mí no me convenció mucho porque eh, lo que me parece es que, bueno, me ha dado, esto es simplemente la demostración de que ax al cuadrado tiene como derivada 2ax, o sea, nada, es la derivada de un monomio. Pero o sea, ¿por qué geométricamente? O sea, pero en realidad la pregunta más que por qué se cumple para esta figura es por qué se cumple para esta y no para otras, ¿ok? Y bueno, o sea, la intuición es que a medida que vas agregando, o sea, aumentando, hay estas capas que son como los perímetros, ¿no? Bueno, ahora, la otra figura para la cual se cumple, bueno, es en 3 dimensiones, es ¿por qué no me funciona? Eh, La esfera. la esfera, exacto. El volumen es 4 tercios pi radio al cubo y la superficie es la derivada, 4 pi radio al cuadrado. Y bueno, y ahí también uno puede hacer un argumento de que vas aumentando poco a poco. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no se cumple para otras figuras? Entonces, bueno, vamos a ver el caso del cuadrado. En el cuadrado, el área es a al cuadrado, bueno, si tiene lado A, el área es al cuadrado, la derivada es 2a y el perímetro es 4a, y entonces la gente dice, no funciona. Pero aquí lo que ocurre, si uno lo piensa, es que cuando uno está aumentando A, si aquí le hago, o sea, la manera en que yo lo veo es que si aumentamos A, en cierto modo estamos aumentando esos dos lados. O sea, esos son los dos lados que están aumentando el área. Entonces, cuando derivamos, nos da 2a porque son esos dos lados que están resaltados aquí en el trace, ¿ok? Pero hay una manera de calcular el área del cuadrado en que sí funciona la fórmula. Y es que en lugar de
calcular el área y el perímetro en base al lado es en base a esto que se llama el apotema. El apotema. Ok, entonces aquí, bueno, pueden ver el área es 4 al cuadrado, el perímetro es 8a, y bueno, la derivada de 4a al cuadrado es 8a. Y aquí, bueno, la manera en que yo lo veo es que, no, tengo que poner el trace en todos. Perdón, debí prepararlo. Es que cuando voy aumentando a, voy aumentando todos los lados. ¿Ok? Y bueno, luego con un rectángulo, bueno, aquí hay dos variables y no está claro qué se puede hacer. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo que yo veo análogo al apotema es como en lugar de usar el largo y el ancho, si es usar como la mitad. O sea, y aquí lo que uno puede hacer es tomar como derivadas parciales. Si derivo respecto a A, me da 2b, bueno, 4b. Y si derivo respecto a b, que tendría que ponerle 3, me da 4a. Y el perímetro es, o sea, el perímetro es como la suma de las dos derivadas parciales. Ok, pero el caso que realmente a mí cuando yo me puse a pensar en esto hace unos años, el que me hizo darme cuenta del el detalle importante fue, analicé este caso para un triángulo isósceles rectángulo, ¿ok? Entonces aquí esto va aumentando así. Y entonces uno pensaría que, bueno, lo que está aumentando es esa diagonal. Pero el área es, como es isósceles, es b al cuadrado entre 2. La derivada de eso es b. Pero la hipotenusa no tiene nada que, es algo totalmente diferente, es b raíz de 2. Y lo que yo me di cuenta fue que el problema con esta figura es que lo que estoy variando, la variable que estoy usando, es... Un cateto o dos catetos. sí, pero el problema es que lo que estoy variando eh, no es perpendicular a lo que quisiera medir. O sea, el argumento en todos estos casos, así vamos, por ejemplo, aquí, es que estás aumentando un poquito y el área de ese poquito es el lado multiplicado por el delta de lo que estás aumentando. Pero Es tú una puedes franja, multiplicar sí. eso porque es un rectángulo, porque es un ángulo de 90 grados. En cambio aquí, lo que estoy variando, B, hace un ángulo que no es de 90 grados respecto a lo que parece que pudiéramos medir. Entonces, 45. cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, pero entonces lo que habría que hacer es usar un vector normal a ese lado. La bisectriz del ángulo de Pero 45. bueno, lo importante es que el ángulo sea de 90 grados. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Aquí, el, el, si tomamos esto como la variable para calcular el área, bueno, siendo isósceles, y si vemos la diagonal es 2R, y si vemos la diagonal como la base, entonces tienes 2R, no sé si quieren que lo escriba. Eh, a ver, lo pongo aquí. Bueno,
La diagonal es 2R, la diagonal la pueden ver como la base, y entonces R sería la altura, 2R cuadrado entre 2 es el área, es decir, R cuadrado. Y R, y la derivada de eso es 2R, que es la hipotenusa. O sea, no, no es el perímetro, pero ese es el lado. Entonces lo que me di cuenta, que la característica que tiene el apotema es que es perpendicular a los lados. Y eso se aplica a polígonos regulares de cualquier Sí, número de lados. O sea, por ejemplo, aquí hay un hexágono y la fórmula del área de un polígono regular en función del apotema, cuando tomas la derivada, da lo tengo por aquí. Mm, por ejemplo, esto, el apotema se puede usar para calcular el área de un polígono regular de lados. Esta es la fórmula en base al apotema, y cuando derivan da 2NA esa tangente. Y bueno, aquí está el perímetro. O sea, bueno, si despejan de esta fórmula el perímetro, da eso. O sea, el, eh, para el polígono regular de lado se cumple, si usamos el apotema como la variable, se cumple que la derivada del área del perímetro. Y bueno, y creo que esas son una de las pruebas que se usa para calcular el área del círculo, ¿no? O sea, en el límite del polígono regular de lados, cuando n tiende a infinito, da el círculo. Eh, bueno, y algo que me di cuenta es que hay otro caso. O sea, entonces mi conclusión es que si quiero medir un lado, tengo que variar algo que es perpendicular a ese lado. ¿Ok? O sea, en este caso, la derivada del área en función de esa R me da ese lado. Ahora, hay un caso muy famoso de eso, que es esto. la regla de Barrow. Uno de los teoremas fundamentales, o sea, una versión del teorema fundamental de cálculo. O sea, la derivada del área bajo la curva es la función. O bueno, La integral. bueno, el área bajo Perdón, la curva es la integral. O sea, lo podemos expresar de dos maneras. Lo podemos sí, decir como que la integral la de la curva. derivada da la función, pero bueno, en este caso, como estoy haciendo la analogía con la figura geométrica que hice antes, lo que estoy diciendo es que eh, la derivada del área bajo la curva, en este ejemplo que estoy diciendo, me da lo que mide ese lado, y lo que mide ese lado es el valor de la función. ¿Ok? Sí, Ahora, todo esto es un caso particular eh, eh, es que a mí me sorprendió que Leonel dijera no se cumple para otras figuras geométricas. Y, y, y se cumple, o sea, hay unos casos bien generales para n dimensiones y, y que tienen que ver con, bueno, con las cosas que se usan para, para describir las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La divergencia, el, ¿cómo se dice? rotacional. El rotacional. Y, y bueno, y luego, o sea, hay unos teoremas de cálculo vectorial, el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, y, y todo eso se generaliza a algo bien bonito que yo estudié, bueno, me lo enseñaron en geometría diferencial, que es este teorema súper general que está aquí, eh, que bueno, supongo que Miro lo recordará, esto, que o sea, el omega es un volumen en este caso, bueno, un manifold, una variedad. Y delta omega es su borde. Y esto lo que dice es como si tomas la integral en el borde de una función, esto sería como, o vamos a calcular el volumen, cuánto vale el volumen cuando R vale tanto.
es integrar la derivada del volumen, es decir, el perímetro, en todo el, el omega. Entonces, bueno, eh, les he preparado una lista de videos sobre la divergencia rotacional, y eso es lo que propongo Gradiente. ver hoy. El Propongo ver padre hoy. de todos nosotros.